privilegio al pastor David Díaz a poder predicar y darles palabra hoy. Vamos a orar para empezar. Dios Padre Santo, gracias por esta noche, gracias por todos los que pudieron venir hoy. Te ruego que los bendigas a los que pudieron venir y a los que no pudieron venir. Te ruego que esta palabra que yo les dé, que ellos lo puedan aplicar a su vida. Te ruego que me uses a mí a impactar la vida de tus hijos en esta iglesia hoy, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy yo le puse a mi predicación el nombre de Perfecto Amor. ¿Y por qué perfecto amor? Porque Dios nos ama con un amor perfecto. Y tenemos que ver en el Antiguo Testamento cómo era Dios en el Antiguo Testamento. Salmos 103, conocían a Dios como Jehová. Conocían a Dios como Jehová. Y en el Nuevo Testamento conocían en Mateo 11:27 como... Perdón. Vamos a empezar otra vez. Es que estoy muy nervioso, pero el punto de los nervios es Dios. Es Dios diciéndome a mí que yo no puedo hacerlo sin Él. Entonces, vamos a Salmo 103. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nos mostró, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este es versículo del Antiguo Testamento y le clamaban a Dios como Jehová. Jehová porque eran la única manera, el único nombre que lo conocían en ese entonces. Y en el Nuevo Testamento, como veían a Dios, en Mateo 11:27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces lo que está diciendo aquí es que Jesús está diciendo aquí que su Padre es Dios, y refería a Dios como Padre, y Jesús es Padre. Entonces, si Jesús mismo dice que Dios es Padre, entonces Dios mismo se está diciendo que Él es nuestro Padre porque Jesús es Dios. Entonces, Dios en el Nuevo Testamento es como Padre. ¿Y por qué conocen a Dios como Jehová en el Antiguo? Oh, sorry. Bueno, otra cosa que le refiere, ¿por qué le dicen Dios Padre en el Nuevo Testamento? Es porque Jesús nació y, y por medio de Jesús, o sea, cuando Jesús nace y cuando Jesús se sacrificó para nosotros, Dios nos puede ahora amar con un amor paterno, un amor de padre. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con la sangre de Jesús. Y hoy voy a dar 3 puntos en cuales pueden ver el privilegio que tenemos a tener a Dios como Padre. Porque en el Antiguo Testamento no le podíamos decir a Dios Padre, solamente en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos al primer punto, los nombres de Dios. En el Antiguo Testamento Dios tenía 20 diferentes nombres. Eran bastantes nombres y no los pude poner en todos. No los pude poner todos. Entonces, ¿qué significaban estos nombres? Cada nombre era como una fase en que podían ver a Dios. Porque en el Antiguo Testamento Él era el creador de su pueblo. Entonces Él no los trataba como sus hijos, sino su creación.
Entonces tenían que hablarle a Dios con respeto. ¿Cómo le hablas a un rey? Le dices, mi rey, y le dices, mi rey, pero los nombres que le clamaban a Dios, estos nombres tenían diferentes significados. Cada uno era por una diferente razón, pero eh, en el Nuevo Testamento, en Gálatas 4:6, Gálatas 4:6. Bueno, en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. En el Nuevo Testamento podemos clamar a Dios Abba Padre. ¿Por qué Abba Padre? Porque cuando Jesús murió, Él nos envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros ahora, en nuestros corazones. Y ahora envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo que no los iba a dejar solos cuando los sacrificaron, sino que les iba a dejar a una guianza. Ese es el Espíritu Santo. Y ahora por medio del Espíritu Santo de Jesús podemos llamarle Abba Padre. Y ahora vamos al segundo punto, en, en, en cuáles tiempos vivían. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿en qué tiempo era el Antiguo Testamento? El tiempo del Antiguo Testamento se llamaba la ley. ¿Qué era la ley? La ley era como Dios le daba mandamientos a su pueblo. Ellos tenían que seguir a la ley a fuerzas, lo tenían que hacer porque era lo que daba Dios como rey. Y como Dios era rey, tenían que seguir todo lo que él decía. Y si no lo hacían, pues Dios los castigaba, pero así que Dios castigaba bien, bien gacho en ese tiempo. Porque hay un versículo que es 2 de Samuel 6:6 al 7. Es cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Ahí pueden ver que Dios se enojó y solamente por tocar una arca, bueno, no una arca, sino era la presencia de Dios lo que representaba la arca. Pero como Uzá no era santo, lo suficiente santo para tocar esa arca, Dios se enojó y como él dijo, oh, este me desobedeció, él básicamente ofendió a Dios. Y entonces Dios lo fulminó. Y en ese tiempo era muy, muy fácil ser fulminado por Dios. Porque pasó Sodoma y Gomorra y pasaron tantas cosas en cual Dios castigó, castigó sin a su pueblo como pues con mucha fuerza. Y entonces en el Nuevo Testamento vivían en la gracia. ¿Y cómo saber que fueron de la ley a la gracia? Cuando nace Jesús, pasaron de la ley hacia la gracia en la misericordia de Dios. La gracia es cuando Jesús nace y muere por nosotros, el mundo es comprado. El mundo es comprado por la sangre de Jesús y ahora podemos conocer a Dios
por medio de Jesús. Y ahora estamos en el tiempo de la, ahorita en este tiempo aún estamos en el tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia significa que Dios es más misericordioso porque fuimos comprados con la sangre de Jesús y ahora somos hijos de Dios, somos herederos del trono. Entonces, como ahora Dios es nuestro Padre, no los va a castigar así como castigó a su creación. Es como si fuera no sé, conocían a Jesús a Dios en el Antiguo Testamento lo conocían como un artista, solamente lo veían de lejos, pero no lo puede, perdón. Eh, bueno, vamos a tachar eso fue X. Bueno, ya pasando al tercer punto, cómo expiaban los pecados en el Antiguo Testamento. Bueno, el tercer punto. No creo que les di ese. Bueno, en el Antiguo Testamento, un cordero perfecto, sin manchas, sin ningún defecto, tenía que ser sacrificado, derramado. Pero la cosa era que un cordero solamente lo sacrificaban y cuando sacrificaban ese cordero quitaba los pecados de solamente esa familia que dio el cordero. O sea, el sumo sacerdote oraba por el cordero y lo sacrificaba y los pecados de esa familia fue perdonada. Pero la cosa era que siempre lo tenían que hacer, siempre. ¿Y por qué tenían que dar sacrificio por medio de un cordero? Era la única manera en que podían satisfacer la ira de Dios. ¿Por qué tenía ira de Dios contra nosotros? Porque nosotros somos pecadores. Y solamente en ese tiempo se podía expiar los pecados así, por medio de un cordero. Pero en el Nuevo Testamento ya no sacrifican a corderos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió por nosotros en la cruz, no solamente perdonó los pecados del pueblo de Israel, sino los pecados de todos nosotros del mundo. Nosotros no éramos dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo, y Jesús no había venido a comprarnos nosotros. Entonces, cuando Jesús fue sacrificado, fue como un cordero perfecto, digno, santo, suficiente para satisfacer la ira de Dios y perdonarnos a nosotros y poder adoptarnos. Y ahora nosotros le podemos decir a Dios, nuestro Padre, porque ahora nosotros literalmente somos sus hijos. Fuimos comprados por Jesús en su perfecto amor. Jesús sufrió bastante, pero cada vez que le dieron con un látigo, dice que Él no veía al dolor, sino nos veía a nosotros. Porque nos ama. Él no quería vernos nosotros sufrir una eternidad sin Dios. Y ahora tenemos nosotros el privilegio de poder decirle a Dios, tú eres mi Padre y Él nos cuidará en donde quiera que nosotros vayamos. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús, solamente por medio de Jesús podemos llegar a Él. Y no podemos vivir nuestra vida, no podemos, tenemos que saber que es el privilegio que tenemos nosotros de poder ver la misericordia de Dios. Porque si no fuera por Jesús, nosotros no pudiéramos tener una iglesia aquí,
porque solamente el pueblo de Dios, los israelitas, eran dignos de orarle a Dios, y ahora nosotros tenemos ese privilegio. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es que lo que Dios nos ama, Él nos ama con un amor incomparable. Él dará su vida para el quien sea. Jesús dio su vida para todos nosotros. Y bueno, Dios nos cuidará en donde sea que vayamos, porque fuimos comprados. A Dios le dolió cuando fue sacrificado Jesús. Dice que cuando estaba en la cruz Jesús, que Él le clamó a Dios, pero que Dios no estaba con Él, porque Jesús en ese tiempo había tomado todos nuestros pecados. Y cuando murió, básicamente se rompió el velo. El velo era lo que separaba en el tabernáculo. Había un velo. El velo separaba a dos secciones: el altar, se me olvida cómo se llama, la arca, y luego estaba el velo, y atrás del velo estaba la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús murió, dice que ese velo fue roto desde arriba hacia abajo, y que eso significando que ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es para todos nosotros. Entonces, cuando Jesús murió, nosotros podemos tener una relación con Dios, una relación íntima como Padre. No como en el Antiguo Testamento, donde solamente lo clamaban como Jehová, le decían los 20 diferentes nombres, veían a Dios como un rey. Pero ahora nosotros podemos ver a Dios como un rey, y nosotros somos hijos de ese rey, hijos de el creador de todo. Y tenemos que entender que nosotros somos pecadores y no merecemos nada de lo que tenemos hoy. Y yo quiero Dios nos ama y nos cuidará. Él estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Solamente tenemos que entender que Dios es nuestro Padre, y que como un padre no los dejará abandonados. Él siempre nos cuidará, y eso es lo que Dios me puso en mi corazón para decirles hoy. Sí, el fin. Aleluya. Si no captaron puntos que estaban muy bien. Dios es como un artista que castigaba bien gacho. Pero un día lo que más amaba lo mandó al mundo, y ese amor que le tenía al Hijo
derramado en sangre por nosotros, nos hizo hijos a nosotros. Por eso nos ama ahora como hijos. Ya no está lejos. Dice Hebreos capítulo 11 que hubo héroes de la fe que murieron por estar con el Señor, pero que nunca lo tuvieron como nosotros lo tenemos ahora, sino que vieron de lejos y saludaron la promesa de lejos sin poder tomar lo que Dios les tenía para ellos. Pero qué privilegio que nosotros, que no somos dignos, ahora tenemos a Jesús, ahora tenemos entrada al Padre. Antes era Jehová. Les voy a decir una cosa: Jehová es como le decimos nosotros, y ahí se andan peleando. Otros dicen no, se dice Yahvé. Otros dicen no, se dice Yahweh. ¿Sabes qué? No es correcto nada, ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh. Nadie sabe cómo es el nombre de Dios. Tan lejos estaba Dios de la humanidad que el nombre secreto de Dios no lo sabemos. Sabemos que se escribe una Yod, una Hei, una Vav y una Hei, pero no sabemos cómo se pronuncia porque no hay vocales. En otras palabras, el mismo pueblo al que se le había revelado, que era, como dice Abraham, los judíos, ellos supieron en algún tiempo el nombre de Dios, pero lo perdieron. Por eso dice uno de los mandamientos: no tomarás el nombre del Señor en vano. No quiere decir que no podemos pronunciar el nombre de Dios, se ha malentendido. En realidad nadie lo sabe, nadie lo puede pronunciar, ya es imposible decirlo. Pero ¿sabes qué? Yo lo conozco a través de Jesucristo. Está en mi corazón y Él me ama. Y no es por lo que hago, no es por lo santo que soy, no es porque yo hice algo para merecerlo, es porque Él ama a su Hijo y su Hijo nos amó, y a través de su Hijo podemos decirle: Abba, Padre. Puede ser nuestro Padre. Qué hermoso, ¿no? Qué mensaje tan profundo, y es un mensaje de vida. ¿Por qué? Porque a los poquitos años que tenemos, Abraham y yo somos más o menos de la camada, todavía el Señor nos respalda, y no sabemos cuántas veces cayó, pero nos levantamos. Dice la palabra de Dios en Proverbios que por Jehová, en Salmos, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque cae adentro de la mano de Dios. Cuando somos de Dios, cuando somos hijos de Dios, ay de ti cuando juzgues a alguien que cae, porque cuando el Señor lo levanta, entonces tú vas a quedar mal. Y mejor cuídate tú de ti mismo, cuídate tú de tener una relación con el Padre a través de Jesucristo el Hijo, que no somos hijos por gusto, somos hijos por un sacrificio precioso. Y cuando Él dice, a Él le dolió, y conocemos cómo le dolió, cómo le duele que pequemos. Y entonces yo no soy santo religiosamente. Hay quienes son religiosos, no, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, tienes que vestirte así. Qué triste, qué religioso. ¿Sabes que la religión es el mejor escondite del diablo? Para después hacerte creer que tú te mereces algo. No nos merecemos nada. Dios es el más inalcanzable, el más sublime, el más precioso, el más alto, y no podíamos llegar a Él de ninguna manera, pero a los pies de Cristo, humillándome, entonces puedo acceder a su trono. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias? Nada más un consejo para mi querido predicador nuevo, que ahí va. Cuando te pongas nervioso, más bien cuando no te pongas nervioso, mejor bájate. No tienes nada que decir al pueblo. Si te pones nervioso, quiere decir que estás entendiendo que es palabra de Dios para gente importante, hijos de Dios. Pero algo que tienes que hacer, y no se te olvida la otra, es que se pone uno nervioso y se le olvida. Pues te pones a orar y le dices: Señor, ayúdame porque yo no puedo. Cuando te diste cuenta, yo pensé que ibas a orar, pero estaba tan nervioso que ni siquiera yo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra, Señor. La recibimos en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eras inalcanzable. Te decían como ni siquiera sabemos el nombre,
y tantos nombres que usan, Señor, porque describen algo, una fase de lo que alcanzan a ver de ti, pero nunca, Señor, podremos tener mejor conocimiento que conocer tu amor, Señor, derramado en la cruz, y de amarte, Padre, por el sacrificio de tu precioso Hijo Jesús. Gracias, Señor. No nos merecemos nadie estar aquí, no nos merecemos nada, pero hoy somos iglesia, hoy somos pueblo, somos tus hijos, y te decimos, Padre, gracias porque el futuro está en tus manos. Gracias porque nuestros hijos están seguros en tus manos. Gracias porque los hijos de ellos después de nosotros seguirán, Señor, temiéndote, sirviéndote, adorándote y glorificando tu nombre, Señor. Y nosotros estaremos tal vez en tu presencia porque tú tienes control de todo. Gracias porque podemos tener paz y el futuro, Señor, está en tus manos. Gracias, Señor, por este primer predicación preciosa del año. Te damos gracias, Señor, por la palabra dada, y te pedimos, Señor, que sea una inspiración para muchos para servirte como tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.